Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcano fue escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Pertenece a la generación del 52. Es considerado como uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y de México. El mexicano Juan Rulfo figura, a pesar de la brevedad de su obra, entre los grandes renovadores de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, de forma autodidacta. Trabajó como guionista para el cine y la televisión, con solo 2 obras de ficción publicadas, el libro de los relatos El llano en llamas y la novela Pedro Páramo. Ha ejercido una decisiva influencia en la literatura en castellano del último medio siglo. En 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el presente trabajo se muestra un análisis de la obra de Juan Rulfo llamada Pedro Páramo. Para llevarlo a cabo se tomó en cuenta un análisis literario con base en la poética de Aristóteles. Lo más sobresaliente de esta obra es que se narran los temas de la tragedia. También se realizó una crítica literaria bajo las categorías de fenomenología hermenéutica y teoría de la recepción, y por último se retomaron los siguientes artículos que se titulan El sentido de la muerte y sobre el mito del amor romántico. Estos artículos fueron elegidos ya que son considerados como los 2 temas que con más relevancia tiene en la presente obra. La obra se caracteriza por jugar con el tiempo, pues el lector se pierde dentro de la trama. Por otro lado, al analizar la obra se notó la esencia con la que Rulfo nos narra con gran profundidad el entorno físico de cada personaje. De acuerdo con el primer artículo analizado titulado Sobre el mito del amor romántico, consideró que el sentimiento amoroso es el más sublime para el ser humano. El amor ha prevalecido desde hace mucho tiempo, tiene una antigüedad y gracias a esto las personas han demostrado sus sentimientos. El amor nos hace más generosos y mejores personas. En el texto se hace mención de que podemos llegar a amar a nuestros familiares, a los amigos, a las mascotas, etc., pero nada como el enamoramiento, un estado de ánimo tan difícil de describir que ha sido objeto de distintos textos literarios a lo largo del tiempo, como lo podemos ver en la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, cómo él sufrió mucho por el amor prohibido de su querida Susana, que incluso hasta el día en el que él muere, la sigue recordando y amando profundamente, pues el autor nos quiere dar a conocer y comprender cómo el amor puede cambiar hasta la persona más fría, dura y sin sentimientos como el personaje de Pedro Páramo. Por otro lado, se encontró que en la obra analizada se tocan temas referentes a la muerte, pues como es notorio, la mayor parte de los personajes están muertos. Desde que Juan Preciado decide ir en busca de su padre Pedro Páramo, se encuentra con un sinfín de habitantes en Comala. Sin embargo, conforme el lector se va adentrando a la escena, se da cuenta de que todos estos personajes ya murieron y Comala en realidad es un pueblo deshabitado y solo. Por consiguiente, tenemos la crítica literaria bajo las categorías de fenomenología hermenéutica y la teoría de recepción. En esta, el fenómeno puro que se observa de la obra es que Juan Preciado decide ir en busca de su padre a Comala como última voluntad de su madre antes de morir. Sin embargo, él descubre que está muerto. A través de todo esto, es claro que lo que Rulfo quiere reflejar en su obra es que el lector asimile las semejanzas que hay entre la vida y la muerte, y solo a través de esta asimilación es que el lector podrá encontrarle sentido a la obra. Por otro lado, la contemporaneidad del significado de la obra mediante diversos contextos, cultura y momento histórico se da en la gran indiferencia y el maltrato que se le daba a la mujer, la cual era oprimida por el hombre, y podría asegurar que mucho de lo que les pasaba en ese entonces era por el silencio y la impotencia que sentían al no poder levantar siquiera la voz y defender así su integridad. Por último, tenemos el análisis literario con base en la poética de Aristóteles. En esta obra, acorde a lo analizado, lo que se imita es la historia de un hombre llamado Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala para encontrar a su padre, Pedro Páramo, y cobrar el olvido en el que los mantuvo a él y a su madre. La forma en la que se lleva a cabo la imitación es introduciendo a un narrador y a los personajes. La fábula con la que cuenta esta obra es el valor que se le da a la soledad, así como el poder y muerte que son los que dotan a Pedro Páramo de un carácter universal. El dictamen es el cruzamiento de historias, desorden cronológico de los hechos, buscan la interrupción de las historias y rompen con la continuidad de las acciones provocando un choque.
Se considera que la peripecia en la obra Pedro Páramo es cuando Abundio le dice a Juan Preciado, su hermano, que él está muerto y lo manda a casa de doña Eduviges, quien era una persona muy cercana a la familia. Aquí la trama da un giro inesperado, pues ella comienza a contarle un sinfín de historias de su familia a Juan Preciado, así como le describe la muerte de cada uno de sus familiares. La catarsis o sentimientos que genera esta obra es el amor, la ilusión, el desconsuelo, el temor, la frustración y la ambición. Y para cerrar, la contemporaneidad de la trama de la obra, según expertos, se considera Comala, sus pobladores y sus vivencias como representativos de un pueblo y personas reales que solían vivir en el área indeterminada de Jalisco, México, durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX.